Bueno, como decía antes, nos acompaña Joan Molas Marcellés, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, que pronunciará la conferencia inaugural del curso que se titula El turismo y la hostelería, motor de la recuperación económica y social. Yo creo que es una idea que la inmensa mayoría de los que estamos aquí compartimos. Gracias. Conselleiro, rector, directora, Jesús, amigos y alumnos. Es una oportunidad y un placer para una persona como yo, que tengo la satisfacción de representar a la hostelería española como presidente de la Confederación Española de Hoteles, que tenemos la base en la oficina, la central, como es obvio, en Madrid, pero que soy de nacimiento y de ejercicio, y que estoy domiciliado, aunque poco, por razones de mucho trabajo, muchos viajes, pero que normalmente resido en Barcelona. Es una satisfacción estar en Galicia y estar en Santiago en un acto como el de hoy. Hace aproximadamente 42 años, estaba yo en un acto parecido, en el otro lado de la sala, en una escuela que decían que en aquel momento era la mejor escuela de hostelería del mundo, que era la Escuela de Lausanne, que sigue siendo una buena escuela, y estaba en un acto parecido y de orador, como invitado a la apertura de un curso, estaba el hotelero que luego probablemente ha sido el más famoso hotelero del mundo, porque ha trasladado el nombre de su nombre, digamos, a una cadena, que si bien hay muchas y muy buenas, pero era el señor Hilton, y tuve la oportunidad de conocerle y de poder escucharle y explicarnos bajo su punto de vista cuál era el concepto del turismo y lo que representaba y lo que representaría la hostelería en los próximos años. Hace de esto 43 años, con lo cual estamos hablando aproximadamente del año 70. Tenía toda razón, y yo lamentablemente no tengo ni la categoría, ni los conocimientos, ni la ciencia técnica y hotelera que ha tenido el señor Hilton, pero he procurado aprender lo máximo de él y de muchos otros profesionales. Dice vuestra revista, bueno, no, la vuestra no, la futura revista vuestra de los antiguos alumnos, en su prólogo, dice, por otro lado, lo dice Federico Moscoso, que es el presidente de los antiguos alumnos, dice, por otro lado, si bien el día a día de los informativos de los periódicos es bastante pesimista, creo que estamos en un momento que necesitamos apoyarnos en un optimismo realista, en el ingenio, la tenacidad y, como no, la responsabilidad. Y es cierto, estamos en un mundo y en un momento económico, social, político, absolutamente clave, en donde uno no puede casi leer los periódicos ni escuchar los informativos porque no se levantaría de la cama. Pero nosotros, los aquí presentes, pertenecemos a un sector, a una industria y a una profesión que, si algo tenemos, es que sumamos y no restamos, multiplicamos y no dividimos, y somos optimistas por naturaleza, porque somos unos auténticos privilegiados al dedicarnos a uno de los sectores, yo diría que más emotivos y con mayor fuente de riqueza humana, de comunicación, de experiencias, etcétera, etcétera. Tendréis vosotros la oportunidad, en poco tiempo, de dedicaros a un trabajo en donde el mundo es muy pequeño. Esto de la globalización, que es un término tan de moda, hace años que los que estamos en este mundo lo hemos inventado. Y lo hemos inventado porque hay miles de circunstancias y de anécdotas. Yo os puedo contar también otra de una anécdota personal mía. Cada año, en Fitur, en enero, nos reunimos un grupo de amigos que estuvimos juntos, algunos de ellos en Lausanne, luego posteriormente en una escuela en Inglaterra, y hicimos unos diferentes stages de preparación y de conocimiento, y desde hace exactamente 40 años, prácticamente cada año, si no cada año, yo creo que no hemos fallado ningún año desde que existe Fitur, que no son 40 años, pero son 20 y muchos, nos encontramos en Fitur para celebrar un almuerzo, y uno es un empresario hotelero que está en Argentina, otro es el director general de una cadena hotelera que se llama One and Only, fantástica, que está en Maldivas, México, etcétera.
otro es un andaluz, un canario, un inglés, un italiano, 2 suizos, un canadiense, etcétera, un coreano, y nos reunimos cada año por Fitur para vernos. Ahora no tiene probablemente el mismo contenido, la misma emoción, porque entre el Skype y el Internet pues estamos en contacto siempre que queremos, pero imaginaos hace esto 15, 18 años, el vernos era una auténtica satisfacción. Digo esto porque estáis estudiando, no os quepa ninguna duda, estáis estudiando una de las materias, una de las profesiones que más futuro va a tener en los próximos años y sobre todo en España. Difícilmente, muy difícilmente, conseguiremos que 6 millones de parados, que es aproximadamente la cifra entre los parados reales y aquellos que no han accedido todavía al mundo del trabajo, difícilmente haya un sector económico que pueda absorber a tantísima gente en desempleo. Ni la construcción, ni muy probablemente el automóvil, las nuevas tecnologías quizá, la agricultura yo creo que no, la ganadería menos. Decidme qué sector tiene capacidad para absorber no solo mano de obra, sino técnicos cualificados, directores, jefes de departamento, como puede tener en términos generales el turismo. Muy pocos. Por esto es un sector, el nuestro, que es motor, sin duda, de la economía desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Estamos en un año, o estamos terminando un año, el 2012, que no va a pasar a la historia por ser un año extraordinario dentro del mundo del turismo. Sí es cierto que hemos aumentado en un 6% la llegada de turismo extranjero hacia España. Vamos a llegar probablemente a uno de los años récords en recepción de turismo. Probablemente rocemos los 58 millones de visitantes, concentrados la mayoría de ellos, si bien es cierto, en los 2 archipiélagos, Baleares y Canarias, y en todo lo que es la costa, desde Portbou, por decirlo de alguna manera, hasta Huelva, y algunas que otras ciudades también que se han visto muy favorecidas por la llegada de extranjeros. Pero probablemente sea el peor año en años de la historia en turismo nacional, con una caída muy pronunciada hasta el mes de julio de cerca del 35% y de un mes de agosto que ha sido francamente malo. Nos movemos en una dicotomía y en una situación en donde el turismo extranjero ha funcionado y el turismo nacional ha tenido una muy mala respuesta, perjudicando sobre todo a las zonas del interior de España, ciudades del interior, comunidades como puede ser Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, etcétera. Vivimos una situación en donde el modelo turístico en sí mismo está cambiando. Vivimos una situación también en que el 80% de nuestros visitantes extranjeros siguen siendo visitantes para un producto de sol y playa o para un producto vacacional en sí mismo. Pero también es cierto que hay un 20% que están descubriendo, un 20% de estos 58 hipotéticos millones, o estos millones de turistas que vamos a tener este año, insisto, un 20%, más de 10 millones, no vienen a nuestro país para disfrutar de unas vacaciones de sol y playa. Sí para disfrutar de vacaciones, pero no de sol y playa. 10 millones de visitantes es el doble de lo que recibe Cuba en todo un año. Lo digo para poner un comparativo, para que sepáis el volumen, digamos, de lo que significa 10 millones de personas. 10 millones de personas que acuden para turismo religioso, turismo cultural, turismo deportivo, turismo enológico, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Significa que estamos en un proceso, estamos viviendo un proceso en que hemos de ser capaces de que estos clústeres turísticos que significan no solo el sol y playa, hacerlos crecer y mantener la dinámica de un crecimiento sostenido, pero sobre todo teniendo la capacidad de poder buscar el tipo de cliente para definir también el tipo de producto. Cliente que hoy día tiene una capacidad de información tremenda, muy importante, que ha cambiado completamente los modelos de comercialización en todo su conjunto, que solo siendo muy importante, de estos clientes que nos visitan a España, 58 millones, el 30% acuden a través de agencia de viajes o de tour operador.
Eso significa que aproximadamente estamos hablando de unos 14-15 millones y que el resto vienen a través de reservas a través de Internet, descubriendo por sí mismo a través de webs de viajes, de agencias de viajes virtuales y sobre todo con el propio conocimiento del rastreo en todo lo que son las redes sociales y las redes de comunicación que nos están ofreciendo las nuevas tecnologías. Esta es la gran capacidad, sobre todo, del modelo en sí mismo que está cambiando. Y esto es, sobre todo, lo que debemos ser capaces de trasladar. La escuela, el centro, el magnífico centro de hostelería de Galicia en el que estamos presentes, haceros trasladar a vosotros que la gran capacidad de hoy día viene de la mano de las nuevas tecnologías y de algo muy fundamental, que hemos de ser suficientemente, yo diría que generosos y hacer un ejercicio de autoconfesión y dedicarnos mucho más a la práctica, a la enseñanza, a la educación, al aprendizaje y a la práctica de los idiomas. Hemos tenido un turismo, una economía, un mercado de demanda que nos venían a comprar. Y ahora, señores, estamos en un mercado de oferta que hemos de salir a vender. Y el tema fundamental, absolutamente fundamental, es el tema de los idiomas, que todavía España no vamos en la línea que deberíamos ir. No solo en lo que es alumnos de hostelería, que se sobreentiende que tienen que aprenderlo, sino hablo en términos generales. Le comentaba esta mañana, cuando he llegado, a la directora, a Patricia Cuevas y a Andrés, que anoche estuve en un restaurante aquí en Santiago. Vi además un Santiago ayer muy lleno de gente, cosa que da una gran satisfacción. Otra cosa es que el consumo de estos clientes en los restaurantes, en los bares, pues es el que es, pero gente había. Y estuve en un restaurante viendo el partido de fútbol de anoche, el Barça contra el Madrid, un restaurante que estaba bastante lleno, y me tuve que levantar porque estaba dolido de ver que el dueño, que ejercía de maître del restaurante, tenía grandes dificultades para hacerse entender con unos señores daneses a los que les intentaba vender, les debía intentar vender pues lo que es el pulpo, en fin, tal. Y los pobres estaban pidiendo calamares, porque al no entenderse le estaban preguntando, oiga, pero aquí lo tibio, ¿qué es lo que se come? Y el hombre con grandes dificultades, enseñando una fotografía, yo pensaba, le pregunté al dueño, digo, ¿pero cuántos años lleva usted con este negocio? Y dice, 15. 15 años. 15 años y todavía no me sabe usted hablar mínimamente en inglés o en francés para explicar lo que es el pulpo a la gallega. Claro, uno se avergüenza, ¿no? Y lo digo con toda la cordialidad y con la benevolencia de que probablemente pues, no ha tenido este señor pues, las posibilidades de poder acudir a una escuela como la vuestra, a una escuela como esta. Por eso, hacedme un favor, hacedme un gran favor. Y me lo hacéis a mí y os lo hacéis vosotros, se lo hacéis a la escuela y sobre todo se lo hacéis al sector. Estudiar idiomas en profundidad, igual como gestión, igual como alojamiento, temas de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero sobre todo idiomas, que es absolutamente fundamental. Hablaba la directora de los valores y principios. Y esta oportunidad que tenéis de estudiar en un centro tan importante, se refería al consejero como uno de los centros más importantes del mundo, sin ninguna duda, de los mejores de España o el mejor, no me cabe ninguna duda y los conozco casi todos. Y si es uno de los mejores de España, es que seguro que es uno de los mejores del mundo. Tenéis la oportunidad de estudiar y prepararos en uno de los mejores centros. Tenéis además la oportunidad, la mayoría de vosotros, de que vuestros padres os lo pueden patrocinar y financiar. Detalle importante que creo que vale la pena que valoréis. Y tenéis la oportunidad de estar dentro de un sector que, como os decía antes, os va a ofrecer magníficas posibilidades para trabajar en Galicia, para trabajar en España, pero sobre todo a la que podáis. Al principio, sobre todo de vuestras carreras, hay que dar vueltas por el mundo. Yo tuve la suerte de poderlo hacer, porque los años quizá también eran diferentes, pero bueno, las oportunidades siempre las hay. Ahora vais a encontrar muchísimas oportunidades para ir a trabajar por Europa, para ir a Hispanoamérica. Está creciendo muchísimo
la presencia de grandes grupos hoteleros en Colombia, en Costa Rica, en Nicaragua, en Brasil, a pesar de las dificultades que tenemos con Brasil a nivel, digamos, de visados, etcétera, pero no desaprovechéis estas grandes oportunidades. Pensad que hay un dato. España tiene 15.000 hoteles. 15.000 hoteles y aproximadamente 245.000 restaurantes, cafeterías y bares. De los 15.000 hoteles, hay 37 que forman parte de las cadenas hoteleras, de todo tamaño, grandes, pequeñas y medianas. Eso significa que hay 7.000 o 8.000 hoteles que son de particulares. Pero estas cadenas hoteleras que os hablaba, que tienen 37% de cuota en España, en 10 años o en 12 años, desde el año quizá un poquito más, del 1995 hasta este año 2012, hay más de 1.500 hoteles de gestión, de propiedad y de explotación españoles repartidos por el mundo. Empezamos, como vosotros sabéis, en la zona del Caribe, donde las cadenas españolas empezaron en la zona de Cuba, República Dominicana, etcétera. Hemos ido creciendo en las áreas de Venezuela, Colombia, Centroamérica, México, sobre todo en la Ribera Maya, etcétera, yendo luego hacia ya países hispanoamericanos. Hemos ido creciendo también en ciudades europeas y podéis encontrar en estos momentos en las principales ciudades europeas presencia de empresas españolas. Y ahora ya empezamos a estar presentes en las más importantes ciudades de China, en la India, en el sudeste asiático y en los Emiratos. 1.500 hoteles que probablemente de forma exponencial vayan creciendo de la mano de las cadenas españolas hacia otros países y a un número muy importante. Esta es para vosotros también una gran oportunidad. No significa que tenéis que trabajar en una empresa española, podéis trabajar en una empresa internacional, obviamente con la misma libertad, pero que tengamos en cuenta este dato, porque tenéis una gran ventaja. Porque tenéis la gran ventaja de cuando os he terminado el cuarto curso, los dos cursos, como se refería esta mañana, que he visto el plan de estudios de alimentación, bebidas, gestión del alojamiento, los dos cursos de dirección, tenéis la gran ventaja de que salís con dos fortalezas. La primera, la preparación, y la segunda, y muy importante, con el aval. Salir con un título del Centro Superior de Hostelería de Galicia es un aval que no tiene todo el mundo. Os emplazo a seguir esta línea. Os agradezco mucho la oportunidad de que me pueda dirigir a la gente que está empezando y que van a sustituirnos a los que ya, como Jesús y como yo, que ya vamos camino de la cuadra, ¿verdad, Jesús? Me da una satisfacción inmensa de ver las caras y el grupo de la gente que va a empezar este año primero o segundo de gestión hotelera, que es tan importante. Y os felicito también y felicito al centro porque es una butarda, es un comentario que probablemente políticamente hoy día va a sonar incorrecto, pero os lo tengo que decir. Le he preguntado a la directora, digo, ¿seguís manteniendo el estilo y el empaque de que he apreciado que la gente se dirige de usted? Y me ha dicho que sí, que así era, que formaba parte de la propia enseñanza para que los alumnos supieran luego tener ya el cierto comportamiento que a veces la gente cree que es un teatro y no lo es. Es una exquisitez de servicio cara al cliente. Y me ha parecido una excelente idea. Y otra excelente idea que ya sabía pero que no la había visto in situ es la magnífica presencia, todo el mundo con traje, corbata, etcétera. Me recuerda a Lausanne, que también se hacía en aquella época. Yo estuve luego en una segunda escuela que fui a aprender gestión hotelera en Inglaterra. No voy a citar el nombre porque ya está cerrada. Allí el que no iba con chanclas iba con chándal o con zarcillos, etcétera. Así les ha ido y así ha durado. Os felicito también por esto. Insisto, es una pequeña butarda y es algo que probablemente hoy políticamente se considera incorrecto. Pero os lo tenía que decir porque así lo siento. Felicidades a todos, a la escuela y a vosotros, y no tengáis ninguna duda. Esta es una crisis que es un cambio de modelo de sociedad, pero si alguien la va a superar, estos sois vosotros. Muchas gracias.